de verano. Y vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, es Ignacio Fuertes, socio y director de inversiones de Mira Alta Bank. Ignacio, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, si te parece, para empezar querría preguntarte cuál es vuestra visión, cuál es tu visión del mercado. Bueno, yo creo que estamos ahora en un momento bastante diferente, ¿no?, entre lo que está pensando la renta fija y la renta variable, ¿no? La renta fija está pensando en un escenario bastante recesivo y la renta variable yo creo que viene un poco, o está un poco más perdida, ¿no? Está buscando unos resultados empresariales que le puedan guiar, ¿no?, después de un fiasco de estos primeros 6 meses, ¿no?, con unas buenas expectativas con las que partía el año. Está esperando un poco por una guía, ¿no?, para los próximos 6 meses, ¿no? Y ahora mismo pues está un poco en un territorio un poco más de nadie, ¿no?, para lo que queda o para los próximos 2 meses. En cualquier caso, nosotros somos algo más positivos que la mayoría del mercado para ambas áreas, ¿no? Y si miramos a las divisas, ¿cómo ves esa relación euro-dólar? Bueno, éramos bastante positivos para lo que era el tipo de cambio del dólar contra toda expectativa. Ha funcionado muy bien. Ahora mismo yo creo que es uno de los trades con mayor consenso, estar largo de dólares. Lo que más nos preocupa es la poca, vamos a decir, el poco efecto que ha conseguido con estos 50 puntos básicos, sorprendiendo al mercado, ¿no?, el Banco Central Europeo, ¿no? Ha eliminado lo que denominamos el forward guidance. Lo han eliminado los dos bancos centrales, ¿no?, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, en su comunicación a los mercados, lo cual vuelve a políticas más ortodoxas del pasado, buscando sorprender a los mercados con sus acciones, lo cual lo que nos lleva a ver, y lo que está descontando el mercado, es que el Banco Central Europeo pues se le está acabando un poco la pólvora, ¿no? Y lo que vamos a ver es una curva pues bastante plana, donde van a verse limitadas las subidas pues hasta niveles del 1,25, 1,50 más o menos. Y lo que está empezando a ver pues es un mercado más débil, ¿no?, un euro más débil, y parece ser que, bueno, no se va a distanciar excesivamente o no va a subir con fuerza, ¿no? Y lo que mucho nos tememos es que va a volver a testear pues la paridad, ¿no?, pronto. Estabas de alguna manera ligado, evidentemente, el movimiento de ese intercambio entre el billete verde y nuestra moneda única comunitaria, con lo que ha sido la decisión del Banco Central Europeo. Quería preguntarte de alguna manera cuál es vuestro comentario sobre esa subida de tipos y esas decisiones, y bueno, cuál es vuestra valoración con respecto a todas las implicaciones que tiene. Bueno, pues yo creo un poco lo que te había comentado, ¿no? El Banco Central Europeo va muy por detrás de la curva. Dentro de los bancos centrales, aparte del de Japón, no es el que más retrasado va. Piensa que los bancos centrales occidentales son los más retrasados. Los bancos los bancos centrales de países emergentes pues han sido los más ortodoxos en todo este episodio inflacionista, ¿no?, con políticas monetarias pues mucho más ortodoxas y con subidas pues bastante más agresivas, ¿no? La Reserva Federal y el Banco Central Europeo y otros bancos centrales occidentales pues han estado más anclados en un discurso de que todas estas presiones inflacionistas eran transitorias. Y ya pues hacia finales del año pasado la Fed empezó a cambiar el discurso, y lo que hemos visto es que han intentado hacer un frontloading de las subidas, ¿no?, pues para intentar sobre todo anclar esas expectativas inflacionistas que tanto daño hacen a la economía, ¿no?, y que hacen un feedback, ¿no?, negativo, ¿no?, a la propia inflación. Y esto lo han conseguido con éxito, ¿no? Diferentes medidas de subidas o de expectativas de inflación, lo que hemos visto es que se han contraído, ¿no?, como pueden ser los break-evens, ¿no? En el caso de lo que es el Banco Central Europeo, lo que hemos visto es que bueno, hay mucha distensión o mucha diferencia entre los diferentes
polos, ¿no?, o voces dentro del Banco Central. Y la poca munición que tienen, pues la han intentado utilizar con el mayor efecto, ¿no? Y lo que han conseguido, o el efecto del mercado ha sido el contrario, ¿no?, al que yo creo que en inicio pues, se perseguía. Hemos visto un posicionamiento o un efecto totalmente opuesto, ¿no?, donde se preveían posiblemente unas caídas ante una subida mayor de la esperada, pues el mercado ha reaccionado totalmente de la manera opuesta, ¿no?, con unas subidas muy fuertes en precio de los bonos. Pues los largos plazos han llegado a subir más de 10% en algunos tramos. Y esto lo que te hacía prever es que pues, el mercado estaba excesivamente posicionado de esa manera, ¿no? De alguna manera, y como decía Javier, ¿no?, se está preveyendo un escenario pues, recesivo en la economía europea para los siguientes meses, y la curva pues, se está aplanando, ¿no?, en los tipos de interés pues, en torno a niveles del 1,25, 1,5 más o menos, ¿no? Esto lo que nos hace pensar es que pues el Banco Central se le está acabando la pólvora de alguna manera y que van a tener que ser, como bien decía Javier, pues los gobiernos los que van a tener que hacer, aquellos gobiernos que puedan, pues mayor uso de las medidas fiscales, ¿no? Evidentemente estamos hablando del Banco Central Europeo, pero hoy la cita es con Jerome Powell. Se espera, o sea, da por descontado 75 puntos básicos, pero no sé cuáles son vuestras previsiones de cara a ese principal mensaje que pueda lanzar y el análisis que pueda lanzar el Banco Central americano esta noche. Bueno, tendemos a no intentar hacer previsiones. Nosotros somos gestores de riesgos, no somos economistas. En cualquier caso, lo que sí que vemos es que el mercado, como te decía, ¿no?, tenía unos posicionamientos excesivamente con unos sesgos hacia un lado, y lo que hemos visto es al mercado pues cubriéndose, ¿no?, excesivamente hacia el otro lado, ¿no?, y nos hemos pasado, en nuestra modesta opinión, pues de frenada, ¿no? Lo que estamos viendo es a unos traders y a unos inversores pues intentándose cubrir y buscar una liquidez pues que en estos días tan complejos y con las incertidumbres que hay, pues que es muy difícil encontrar, ¿no? Y lo que es posible que veamos es un mercado pues tan volátil como el que los hemos estado viendo estas semanas, ¿no? Y con las alzas que hemos venido viviendo estos días, pues no descartaríamos ver pues correcciones fuertes pues en los próximos meses tampoco, ¿no? Entonces yo creo que la volatilidad va a seguir estando ahí. Y lo que tienes que tener, ¿no?, ya lo decía Darwin, ¿no?, en que no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, sino aquella que mejor se sabe adaptar al cambio, ¿no? Hemos vivido la mayor corrección de renta variable en los últimos 50 años a nivel global, y desde nuestro punto de vista esto está presentando las mayores oportunidades de inversión en los últimos también 50 años, ¿no?, en la renta fija. Por continuar también sobre el impacto que pueden tener algunas cuestiones, quería preguntarte, incidir en cómo puede afectar la crisis energética en el mercado, según vuestra valoración. Bueno, pues es difícil de prever, ¿no?, lo que está pasando, ¿no?, y hacia dónde vamos a ir. Lo que sí que está claro es lo que está descontando ahora el mercado de derivados, ¿no? Las curvas forward, tanto del mercado de petróleo como del mercado de gas natural, a pesar de las presiones en el corto plazo, pues lo que estamos viendo son unas curvas con unas pendientes negativas, ¿no? En el que estamos viendo pues unos mercados menos tensionados una vez hemos pasado los periodos estivales o vamos a decir invernales, ¿no? Con unos mercados menos tensionados pues para dentro de un año, ¿no?, con un mercado del petróleo pues más barato y con un mercado del gas natural más barato, ¿no?, de aquí a un año, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos en el corto plazo? Pues lo que pensamos es que estas presiones en las materias primas, sin duda alguna, lo que van a tener es un efecto, y lo que están teniendo es un efecto muy negativo en las empresas y sobre todo en el consumidor, que al final es quien acaba pagando el pato, ¿no?, de todo esto, ¿no? Con lo cual, nosotros no descartaríamos, y llevamos ya bastantes
trimestres diciéndolo, ¿no? Que esto va a tener un efecto muy negativo en las lecturas de crecimiento, ¿no? Y que no descartaríamos hacia finales del año o comienzos del año que viene pues ver lecturas negativas, ¿no? Lamentablemente lo que hemos empezado a ver son lecturas negativas de crecimiento bastante más temprano de lo que preveíamos, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que pensamos es que mucho de esto ya está imbuido en los precios de los activos financieros, sobre todo en la renta fija. Como decíamos antes, hemos visto una de las mayores correcciones y también estábamos viendo en los últimos 50 años, y lo que también estamos viendo es una de las mayores oportunidades, sobre todo en la renta fija europea, que pues tanto y sobre todo en el crédito europeo, ¿no? Pues que empieza a tener en precio pues niveles de estrés o niveles vamos a decir, de tensión, pues que presentan oportunidades pues muy atractivas, ¿no? Pues vamos a tener que dejarlo aquí, se nos escapa el tiempo. Ha sido un placer, Ignacio Fuertes de Miralta Bank. Perdona que no podamos estar más tiempo. Muchísimas gracias. Feliz jornada y feliz negocio. Muchas gracias a vosotros. Encantado.